Vamos a dar paso ya a la palabra de Dios, la cual nos trae enseñanza y hace bien a nuestra vida. Es una alegría volver aquí al libro de los Hechos, este viaje que hemos empezado hace poquitas semanas, y la verdad es que tiene tanta riqueza la palabra de Dios que damos gracias a Él que podemos reunirnos para seguir leyendo y viendo lo que el Señor tiene para nosotros. Hoy vamos a ver la elección del sucesor de Judas, pero antes haremos una oración para poner todo en las manos de Dios. Señor, una vez más te pedimos que tú guíes nuestro entendimiento para entender tu verdad y que tú nos transformes, tú nos bendigas y tú nos edifiques, Señor, que podamos gozarnos en ti. Edifica tu iglesia aquí en el Arenal, te lo suplicamos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues entonces Hechos 1, del 12 al 26, es la escena que vamos a ver hoy. Y el tema principal de esta porción de la palabra de Dios, que va del versículo 12 al 26 en el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, el tema principal es la elección del sucesor de Judas. La elección del sucesor de Judas. Sabemos que Judas traicionó al Señor Jesucristo. Él no era un verdadero creyente y él murió, como veremos hoy, y se necesitó un sucesor para reemplazar su puesto para los apóstoles. El resumen de la situación que vemos en este texto que va del 12 al 26 la podemos explicar en tres partes. Solamente voy a resumir el texto de hoy en tres partes muy sencillas para que tengamos una foto general de lo que está ocurriendo aquí, y después vamos a ver cómo todo esto debe impactar a nuestra vida. Esto que vemos aquí, por qué es importante para nuestra vida, ¿no? Entonces, el resumen de la situación es lo siguiente. En primer lugar, vemos que tras la ascensión, los discípulos perseveran en la oración. Vimos la semana pasada que los discípulos vieron la ascensión del Señor Jesucristo. El Señor Jesús estuvo apareciéndose a los discípulos por 40 días y después de esto el Señor Jesús en carne y hueso no solo resucita, sino que también asciende al cielo, llevado como en una nube, nos decía las Escrituras, y estos discípulos fueron testigos oculares. Ellos vieron esta ascensión del Señor, y eso fue lo que vimos, la ascensión. Y después de esa ascensión es cuando llegamos a este versículo 12, porque del versículo 12 al 14 se nos dice que estos discípulos regresan y se juntan con los demás creyentes. Dice el versículo 12: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Entonces ellos estaban en un monte, ese fue el episodio anterior, vieron al Señor Jesucristo ascender y después regresan a Jerusalén y dice el versículo 13: y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, etcétera, ¿verdad? Y el 14 nos dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos.
Entonces, del versículo 12 al versículo 14 es la escena en la que los discípulos están reunidos después de haber presenciado la ascensión. Están reunidos, algo muy importante es que perseveran en la oración y están también junto con las hermanas, incluyendo a la madre del Señor Jesucristo. Y esto nos dice que ellos están a la espera, están esperando esa promesa, ¿recordáis? La promesa que iba a ser ese bautismo especial del Espíritu Santo que llegaría en Pentecostés. Entonces, esta es la primera etapa de lo que vemos hoy. La segunda etapa va del 15 al 20 y es una descripción de la muerte de Judas. Del 15 al 20 vemos una descripción de la muerte de Judas, que finalmente muere de una manera cruel y desagradable en el campo de sangre, ¿no? Dice el versículo 15 que estando reunidos los discípulos, fue Pedro el que se levantó en medio de los hermanos, y dice aquí, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, entonces él empieza a explicar en el versículo 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Y siguiendo la lectura se nos describe esa muerte de Judas, versículo 18. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Vemos esta muerte tan desagradable, tan triste, tan trágica de este hombre que resultó ser un falso seguidor del Señor Jesucristo, Judas, quien traicionó al Señor. Y este es el segundo bloque que va del 15 al 20, podríamos decir, del versículo 15 al 20, es la escena de la muerte de Judas. Y por último tendríamos el tercer bloque, que es la elección de Matías. La elección de Matías, a partir del versículo 21 hasta el 26. Del 21 al 26 se nos habla de que era necesario, era la voluntad de Dios que se eligiese otro discípulo como apóstol. Y esta parte que va del 21 al 26 también nos habla de los requisitos de los apóstoles, ¿no? Porque se nos dice que debía haber visto al Señor Jesucristo desde su bautismo con Juan hasta el día en que fuera levantado. Esto nos habla claramente de los requisitos de los apóstoles, y uno de ellos es que debían ser testigos, debían haber visto presencialmente, cara a cara, al Señor Jesucristo, lo cual fue el caso de Matías. Y nos dice la Escritura en el versículo 23 que señalaron a dos varones, ¿no? A José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y oraron, nos dice el verso 24, y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Aquí están las tres escenas, ¿no? Tras la ascensión, los discípulos perseveran en oración, versículo 12 al 14. Segunda escena, muerte de Judas en el campo de sangre, que va del 15 al 20. Y en tercer lugar, la elección de Matías, que va del 21 al 26.
Entonces, ¿qué aprendemos de estos versículos que tenemos aquí en esta mañana? Pues yo quisiera dividir el aprendizaje de hoy en dos grandes bloques. Lo primero que vamos a ver es la gran lección. Creo que hay una gran lección detrás de este texto, que está un poquito quizá entre líneas, podríamos decir, pero que el énfasis es muy claro. Entonces vamos a ver la gran lección que subyace, que está detrás de este texto. Y después, en segundo lugar, vamos a ver varias lecciones específicas para nuestra vida, varios detalles que son importantes en este texto para nuestra vida, para la vida cristiana y para cada uno de nosotros y también como iglesia. Así que vamos a ver la gran lección, el gran énfasis que vemos aquí. Y voy a decir que lo que vemos en este texto, que quizá no pueda parecer tan evidente a primera vista, pero que está aquí, es la absoluta soberanía de Dios. La absoluta soberanía de Dios. Este texto que estamos tratando hoy nos habla de la soberanía de Dios, de cómo la voluntad de Dios se hace en todo lo que ocurre y en todos los detalles. ¿Dónde vemos esta soberanía de Dios? Pues primeramente vemos la soberanía de Dios en la vida de Judas. La soberanía de Dios está sobre la vida de Judas. Todo lo que acontece en torno a Judas está bajo el decreto de Dios. Aquí entramos dentro de un ámbito bastante asombroso, bastante misterioso, quizá un poco difícil de entender, pero es evidente que la Biblia enfatiza la voluntad de Dios en todo lo que sucede, incluyendo esas cosas que son malas y que no provienen de la iniciativa propia de Dios. Voy a intentar explicar esto, porque lo que vamos a ver en esta mañana es la naturaleza de los decretos de Dios. Y tenemos que entender cómo funcionan los decretos de Dios. Y es un poquito quizá difícil al principio, pero si hacemos un análisis cuidadoso, llegaremos a la conclusión de lo siguiente. Dios ha ordenado todo. Dios es soberano y Él ha predestinado todo de una manera absoluta y perfecta según su plan. Y todo esto entra dentro de su decreto. Él, antes de que todo existiera, decretó todo lo que iba a suceder. Entonces, esto es el fundamento de los decretos de Dios. Dios decreta todo lo que ocurre, pero eso no quiere decir que las cosas pecaminosas y malas que suceden provengan de Él. ¿Comprendemos esto? Aun cuando Él ha decretado todas las cosas, incluso las cosas negativas que vemos están dentro de su decreto. La naturaleza de su decreto es tal, y es un misterio en realidad, que aun cuando Él lo ha decretado, Él no es el responsable ni es el que inicia esos pecados. El ejemplo más claro que tenemos es la muerte del Señor Jesucristo. La muerte del Señor Jesucristo es una muerte decretada por Dios desde antes de los tiempos. Jesucristo, cuando Él es crucificado en esa cruz, ese era claramente el plan de Dios desde siempre. Pero, ¿qué hizo falta para que Cristo muriera en la cruz? Hubo muchas intervenciones pecaminosas, hubo una traición,
hubo odio de parte de los judíos, hubo toda clase de pecados relacionados con la muerte del Señor Jesucristo. ¿Fue Dios el iniciador de todos esos pecados? ¿Fue Dios el culpable de toda esa maldad? Evidentemente no, porque Dios no tienta a nadie, Él es santo y evidentemente Él no inicia toda esa maldad. Pero aún así, todo eso está dentro de su decreto. Entonces, tenemos que aprender a pensar como la Biblia piensa. Esto es algo importante, hermanos. ¿Por qué? Porque hay incluso cristianos que se niegan a creer en la soberanía absoluta de Dios porque razonan de una manera que no es bíblica. Porque ¿cuál sería la forma humana de razonar? La forma humana sería decir, bueno, si tú me dices que Dios decreta todo y que también decreta todo, y entonces, ¿qué pasa con las cosas malas? Él es el culpable, ¿no? Entonces la gente se queda ahí atascada, ¿verdad? Y no razonan bíblicamente. ¿Cuál es el razonamiento sano? El razonamiento sano es que es un misterio, pero es la pura realidad. Dios ha decretado todo lo que sucede, hasta el más mínimo de los detalles. La muerte de Judas estaba profetizada. La forma, todos los detalles, era según la Escritura, como vamos a ver hoy. El Salmo 69, por ejemplo, nos describe, ya estaba anunciado que debía ser hecha desierta su habitación, que este hombre debía morir en ese campo, que esa sangre debía ser derramada y que ese lugar debía ser como un lugar marcado ahí, como algo triste y de destrucción. Ya estaba decretado por Dios. Entonces, quiero empezar con esto. Vemos la soberanía de Dios en la vida de Judas. ¿Y por qué decimos esto? Pues fijaos, en el versículo 16 dice aquí: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. ¿Dónde está aquí la soberanía de Dios? Pues está al principio del versículo 16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura. Era necesario que se cumpliese la Escritura. ¿Qué se debía cumplir? Pues lo que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. O sea, el reemplazo de Judas como apóstol era plan de Dios. Ya estaba estipulado en la Escritura. Ya era algo profetizado. Era algo que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. ¿Veis? El Espíritu Santo de Dios a través de David en el Antiguo Testamento ya estaba hablando de esta reelección, de este reemplazo de un apóstol que traicionó a Jesús por otro apóstol que sería Matías. Vemos claramente que hasta el más mínimo detalle ya estaba planificado. Y la soberanía de Dios está cuando leemos aquí que se cumpliese la Escritura, que se cumpliese la Escritura. Y otra prueba de la soberanía de Dios la vemos en el versículo 20. El versículo 20. Después de que se describe esa muerte tan sangrienta de Judas en ese campo, ¿verdad?, que se llama el campo de sangre, se nos dice que se cae de cabeza, que se revienta por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Eso nos lo dice
el versículo 18 al final, ¿vale? Entonces el versículo 18 nos dice que este hombre adquiere un campo y muere de una manera ahí muy desagradable. Eso se sabe en Jerusalén y se llama ese lugar campo de sangre. Y el versículo 20 nos dice la profecía cumplida. Versículo 20 dice: porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. ¿Veis la profecía? Es un salmo y ese salmo lo que nos está diciendo es que ese lugar donde Judas moría de esa manera tan trágica iba a ser un lugar despreciable, iba a ser un lugar de muerte, un lugar donde nadie iba a habitar, porque iba a ser llamado el campo de sangre. ¿Veis? Nadie quiere estar ahí, es algo despreciable. Y nos dice aquí la palabra: sea hecha desierta su habitación. Es como morir de una manera triste y marginado, ¿verdad? Y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Tome otro su oficio. O sea, que otra persona tome ese trabajo de apóstol, que después sería Matías. Esto es el Salmo 69. Entonces, hemos visto en dos sitios, en el versículo 16 y en el versículo 20, cómo lo que sucedió en la vida de Judas, en este caso en su muerte, ya estaba detalladamente profetizado por Dios. Y esto nos enseña que aún lo malo, aún lo negativo, aún los eventos pecaminosos están dentro del decreto de Dios, lo cual no quiere decir que Dios sea el culpable. Esa es la naturaleza del decreto de Dios, ¿vale? Y como digo, tenemos que tener un entendimiento sano de la Biblia, y es un gran misterio, ¿no? ¿Cómo es posible que Dios decrete todo lo que hay, incluso lo malo, pero Él no es culpable? Todo eso malo que ocurre, todo eso pecaminoso que ocurre, es culpa de los hombres. Y los hombres son juzgados por esos pecados. Entonces, ¿veis cómo se funde aquí dos realidades que tenemos que tenerlas sanamente distinguidas? Cómo la responsabilidad humana, cómo los pecados humanos son condenados y son dignos de juicio, aun cuando están dentro del decreto de Dios. Pero es lo que vemos aquí. Entonces, ¿por qué esto es importante para nosotros? ¿Por qué esto es importante para nosotros? Pues la lección más básica es que todo está en las manos de Dios. No hay nada que sorprenda a Dios. Nada se le escapa de su voluntad, ni aun las maquinaciones del diablo. Ni aun lo más perverso de este mundo se escapa de su control, de su providencia. Y repito, esto no quiere decir que Dios sea el culpable de estas cosas. Aquí está la cuestión para entender los decretos de Dios. Él es soberano de una manera absoluta en sus decretos, pero no es Él el culpable. Esto yo creo que era importante para los discípulos. La gran pregunta es, ¿por qué el Señor
habla de todo este tema, de que estaba escrito, de que de Judas fuera así, porque yo me imagino que los discípulos debían estar desanimados, ¿no? Imaginaos, ¿qué estarían pensando los discípulos cuando ven que el Señor Jesucristo es traicionado, que es arrestado, que es llevado a la cruz, ¿verdad? ¿Qué podrían estar pensando los discípulos? ¿Qué pensaríamos nosotros estando allí? Pues que le han ganado la partida, ¿no? ¿Qué razonaríamos nosotros? Lo que razonaríamos es, bueno, vaya lástima, se intentó, pero lo han pillado por sorpresa, lo han traicionado y después lo han matado. Ese sería el razonamiento humano, ¿no? Pensar que le han ganado la partida a Dios. Satanás ha ganado la partida a Dios. Pero qué lejos de la realidad, ¿no? Porque realmente el que le ganó la partida a Satanás fue Dios. Porque todo estaba preparado, todo estaba bajo su sabiduría. Todo estaba debajo de su plan, y del mismo modo también ocurre esto en nuestra vida. Es una roca para nuestra vida saber que todo lo que acontece está bajo el control de Dios. Todo lo que acontece está bajo el control de Dios. Y eso nos tiene que hacer vivir de una manera confiada. A los apóstoles les debía, cuando ellos entendieron esto, ellos también debían haber recibido confianza. Imaginaos, para ellos entender que lo que aparentemente era una derrota, en realidad fue una victoria. Esto era importante para los apóstoles porque estaban al inicio de su trabajo como apóstoles. La iglesia primitiva estaba naciendo y estas eran verdades que enseñaban a los apóstoles de que Dios está en control de todo lo que ocurre, de todo lo que ha ocurrido y de todo lo que iba a ocurrir. Imaginaos la seguridad que podrían tener estos hombres. Algo muy interesante, hermanos, que vemos aquí también es, fijaos cómo los apóstoles, en este caso Pedro, empiezan a tener entendimiento que antes no tenían. Porque ¿quién es el encargado de explicar estas profecías? Pedro dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura. Esto es bien sorprendente, ¿verdad? Porque hasta este momento los apóstoles estaban bien desorientados, ¿verdad? Hasta hace poco no sabían qué estaba ocurriendo, le preguntaban al Señor, estaban confundidos, eran bastante desastre los apóstoles. Pero aquí estamos viendo cómo Pedro es capaz de discernir, ya discierne y dice: hermanos, que sepamos que era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. ¡Wow! Aquí vemos a los apóstoles entendiendo el Antiguo Testamento. Vemos cómo Dios les da comprensión de las Escrituras. Y esto es algo que hay que reseñar también. ¿Y en qué otro aspecto vemos también la soberanía de Dios en este texto? Pues vemos la soberanía de Dios en la elección de Matías. Vemos la soberanía de Dios en la elección de Matías. Hermanos, Matías no fue elegido al azar. Matías fue elegido por Dios. Sí que es verdad que echaron suertes, pero esas suertes no las hicieron como, bueno, a ver qué sale. Como si esos dados, como si esa tómbola estuviera por encima de la voluntad de Dios. No fue así. La Biblia aquí nos dice, versículo 24, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos,
muestra cuál de estos dos has escogido. Entonces, la soberanía de Dios está muy clara porque es Dios quien es uno de estos dos hombres. Y aunque la Biblia nos diga que echaron suertes, esto no es una justificación para los juegos de azar, ¿verdad? Esto simplemente es una situación muy específica, descrita en la Biblia, en la cual la voluntad de Dios se hace a través de este acto de echar suertes. Pero el resultado de ese acto iba a ser dirigido por Dios. Y su voluntad se iba a manifestar de esta manera. Porque dice aquí, muestra cuál de estos dos has escogido. Ellos pusieron en oración este acto y el resultado de los dados, por decirlo así, lo pone el Señor. Y esto es una demostración, una vez más, de que todo está en sus manos. Absolutamente todo. Nada se le escapa. Y yo voy a decir más. Es que el más pequeño detalle de lo que sucede en el universo está en las manos de Dios. Él da las cosas, Él las quita, Él hace que sucedan las cosas, Él hace que dejen de suceder. Todo está dentro de su voluntad. Y esta absoluta soberanía de Dios está presente en la vida de Judas y también está presente en la elección de Matías. Vemos aquí la soberanía de Dios, cómo es el tema, un poco encubierto, pero es el tema, es el hilo. El hilo de la escena es que Dios controla todo, de que Dios está en control y Él es absolutamente soberano. Yo quería decir esto como un marco, ¿vale? Es como el trasfondo, pero ahora vamos a pasar a lecciones un poco más rápidas, más prácticas, porque creo que hay varias lecciones importantes, cosas que tenemos que entender. La primera de este texto: María, la madre de Jesús, es una hermana más. María, la madre de Jesús, es una hermana más. Lo que voy a mencionar ahora son una serie de cosas que están en este texto, un tanto desconectadas las unas con las otras, pero que considero que son importantes también para los creyentes y para los que no lo son, para los que tengan malos entendidos. Lo primero es María, la madre de Jesús, una hermana más. Esto lo estamos cogiendo de la escena de cuando estaban los creyentes reunidos, porque fijaos lo que dice el versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. María, la madre del Señor Jesucristo, era una creyente más junto con los demás discípulos. Aquí nadie le rinde especial pleitesía. Aquí nadie le rinde especial posición, como sabemos que se hace con María de una manera totalmente errónea, como ejemplo en la Iglesia Católica Romana. Lo que tenemos que comprender acerca de María es que ella es una hermana más. Es una mujer, una buena mujer, que como creyentes la estimamos como cualquier otro hermano que aparece en la Biblia. Pero lo que tenemos que entender es que ella no tiene ningún lugar especial, ni como mediadora, ni ningún tipo de poder, ni ningún tipo de nada. Ella necesita a un Salvador, igual que nosotros necesitamos a un Salvador, que es Jesucristo. Ella es una mujer pecadora, como todos los seres humanos, ¿vale? Ella es igual de necesitada que todos los demás creyentes. Y aquí la vemos como lo que es,
como una hermana entre los hermanos, ni más ni menos. Nadie le rinde culto, nadie le ora. Esto es un gran engaño, hablemos claro. Esta enseñanza de la Iglesia Católica Romana tiene que ser desechada. Es algo que no está en la Biblia, no es una enseñanza cristiana, hermanos. No es una enseñanza cristiana. En la Biblia no hay nada que le dé a María la posición que le da la Iglesia Católica Romana. Y si tú eres alguien que ha creído en esas cosas, tienes que echarlo a un lado, porque no es verdad. Esto es una mentira, es una enseñanza completamente errónea que nos quieren hacer creer, pero que no tiene nada de bíblico. Y esto hay que decirlo por el bien de las personas. Un segundo aspecto que vemos en este texto es el triste final de los incrédulos. El triste final de los incrédulos. Ya hemos leído el final de Judas, versículo 18. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Qué relato tan desagradable, tan triste, qué final tan lleno de algo sin esperanza. Lo único que nos transmite esta realidad es el final triste del incrédulo, ¿cierto? Y esto tiene una aplicación para la gente que no cree en Dios, porque toda persona que muere sin Dios, su final es igualmente triste. Lo que se nos describe aquí en términos visuales, esta sangre, estas vísceras, estas entrañas, lógicamente no todo el mundo muere así. Es una descripción física que nos habla gráficamente de lo podrido, lo desagradable que es morir lejos de Dios. Nos habla del infierno, nos habla de lo triste que es no estar con Dios, nos habla de desesperanza, nos habla de destrucción, nos habla de sangre. Eso es lo que espera a toda persona que muere sin estar reconciliado con Dios. El final de los incrédulos es triste. No importa las luces de colores que uno tenga en su vida, si al final es muerte y tristeza y desesperanza. Porque fijaos, Judas podía decir: mira, yo estoy aquí con los apóstoles, en apariencia, ¿no? En apariencia estoy bien, estoy con Jesús, imagínate. ¿Qué vida más aparentemente correcta que es ser un discípulo de Jesús? Pero ¿cuál fue su destino final? Su destino final fue morir en un lugar que fue llamado campo de sangre, un lugar despreciable, un lugar donde nadie quiere estar. Y esa es la realidad del no creyente. Entonces, aplicando eso a la vida del no creyente, no importa lo aceptable que sea tu vida aparentemente, la buena gente que tú seas, no sirve de nada si el final es destrucción, si el final es muerte. Y eso es lo que espera, tristemente, a las personas que mueren sin Dios. Y ese lugar es lo que la Biblia llama el infierno. Tercera lección práctica de este texto es las características de un apóstol. Ya lo hemos mencionado, pero las características de un apóstol. Del versículo 21 al 26 se nos dice que es necesario, cuando se habla del reemplazo de Judas, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros,
comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Aquí está uno de los requerimientos principales de un apóstol. El apóstol, por definición, tiene que haber sido un testigo directo de Cristo. Los apóstoles, que solo hubo unos apóstoles, fueron estos 12 apóstoles, o sea, los 11 más Matías, y después tenemos ¿a quién? Al apóstol Pablo. Todos ellos tuvieron algo en común, y es que fueron testigos oculares del Señor Jesucristo. Sabemos que Pablo tuvo un cara a cara también con el Señor y es considerado apóstol también. Entonces no hay más apóstoles. No hay más apóstoles. La palabra apóstol ha de ser reservada para los apóstoles históricos de la Biblia y no hay más. Esto es importante para la Iglesia porque tenemos que rechazar la idea moderna de los apóstoles. Cuando hay iglesias que dicen el apóstol tal, no es así. Eso no es correcto. Lo pueden hacer de buena fe, pero no importa, no es correcto. Solo hubo quienes hubo, los apóstoles bíblicos, los cuales tuvieron contacto directo con el Señor Jesucristo y por supuesto fueron escogidos por Dios. Y para terminar, algo que también vemos aquí es que el que elige a sus siervos es el Señor. Esto, lo que estamos viendo aquí es que los apóstoles fueron escogidos por Dios, pero eso también es aplicable a nosotros, ya en otra esfera. No estamos diciendo que Dios escoja apóstoles hoy, pero Él sigue escogiendo a siervos y a ministros, y es Él quien los escoge. Él escoge a los pastores, Él escoge a los creyentes, Él escoge a sus siervos. Todos nosotros, los que estamos aquí, y todos los que somos verdaderamente creyentes, hemos sido escogidos por Dios. Y porque es Él quien escoge en su soberanía a los que le sirven. Y esto incluye no solamente a los pastores, no solamente a los diáconos, esto también te incluye a ti si tú eres un creyente. Todo creyente es un siervo de Dios y todo creyente que es siervo de Dios ha sido escogido por Dios. Resumiendo, hermanos, ¿qué hemos visto hoy? El tema principal ha sido la elección del sucesor de Judas y lo que hemos visto es que todo está en las manos de Dios. Todo lo que ocurrió con Judas, todo ese plan malévolo de traición y de engaño y del arresto de Jesús, la muerte en la cruz, todo eso, si bien nació del corazón perverso de los hombres, todo ello estaba decretado por Dios y bajo el control de Dios. Todo está en manos de Dios, hermanos, y esto nos tiene que llevar al descanso. Todas las situaciones negativas de nuestra vida, todas las situaciones que nos roban la tranquilidad, que nos hacen estar ansiosos, que nos preocupan, todo ello está bajo el control de Dios y a Él no se le escapa absolutamente nada. El resultado de los dados está en las manos de Dios. Debemos poner todo en sus manos y también recordemos estas 4 lecciones que hemos visto al final. María es una creyente más. El triste final
de los incrédulos. Las características de un verdadero apóstol. Ya no hay más apóstoles. Y es Dios quien escoge a sus siervos. Amén.